Hola gente, muy buenas tardes, días o noches según les toque. Estamos acá en un nuevo episodio del ciclo Argumentos para el Socialismo. En este caso vamos a estar tocando un tema fundamental en estas épocas, como es el de la relación entre la ecología y la lucha por el comunismo. Para eso vamos a estar conversando con Esteban Mercatante, quien es economista, integrante del comité de redacción del suplemento Ideas de Izquierda, integrante del PTS, y con Ariel Petruccelli, que es docente de la Universidad Nacional del Comahue, integrante de la Asamblea de Intelectuales Socialistas. Esteban y Ariel recientemente han publicado sendos libros. El de Esteban se llama Rojo Fuego y el de Ariel Ecomunismo, que tratan precisamente de la problemática ecológica desde una mirada marxista. Y Ariel le mete un poco de anarquismo, ahí también no sabemos si en nombre de él o ya lo va a explicar después. Lo que queríamos conversar en primer lugar sobre cómo surgió estos libros. Esteban, si querés empezar vos contándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan y Ariel? Bueno, aprovecho primero para mostrar, acá están los dos libros recién salidos hace algunas semanas de Ediciones IPS. Bueno, y para contar un poco, bueno, estos libros se pueden conseguir obviamente a través de la web de Ediciones IPS. Para contar un poco, yo llegué a la problemática ecológica como un problema que me pareció pertinente escribir este libro, centralmente a partir del trabajo de crítica de la economía política, digamos, las investigaciones que yo venía desarrollando sobre discusiones de imperialismo, del problema de la dependencia y la semicolonialidad, focalizado sobre todo en los debates de Argentina. Y bueno, a partir de eso, el tema, digamos, obviamente al calor de esto, estamos hablando de hace 20 años, quizás en un tema más tangencial, que ya era un problema que aparecía mucho, pero que ha ido ganando centralidad, digamos, y que es una problemática, creo yo, transversal, la crisis ecológica, en el sentido de que toda investigación de ciencias sociales, de cualquier esfera, se topa con ese problema, digamos, y eso fue haciéndome jerarquizar el interés por profundizarlo. Y bueno, en particular este libro busca traer algunas de las discusiones que vienen haciendo hace ya un largo tiempo autores ecosocialistas o marxistas ecológicos, que me parece que todavía en la discusión local quizás es tan poco, digamos, en los últimos, claramente, digamos, hay movimientos ecológicos, sobre todo contra el extractivismo, que son bastante importantes en distintos lados del país. Es una cuestión que se discute mucho, pero no hay una conexión o no se ha plenamente tomado nota de muchos de estos debates, sobre todo en los sectores más de izquierda, más críticos, de lo que en otros lados se viene debatiendo hace más tiempo, de, bueno, qué posturas tomar en esta cuestión de las alternativas a la deriva antiecológica del capital, digamos. En ese sentido, bueno, yo rescato que desde Ediciones IPS previamente hemos hecho una iniciativa muy buena, como es traer autores como John Bellamy Foster o Kohei Saito, publicando dos de sus importantes libros, que son algunas de las obras más renombradas y muy discutidas que han nutrido el debate ecosocialista en los últimos tiempos, como son La ecología de Marx, de John Bellamy Foster, y La naturaleza contra el capital, de Saito. Y bueno, en este libro intento, recogiendo el hilo de estos y otros autores, pensar en dos claves. Digo, una, el problema de la insostenibilidad de un capitalismo ecológicamente no destructivo, la imposibilidad de eso, y el verso en última instancia, o la falacia de construir un capitalismo verde. Y finalmente, frente a esa, o digamos como corolario de esa imposibilidad, una discusión de cuáles son las perspectivas desde justamente el horizonte de superar el capitalismo, digamos, donde se abren muchos debates, de los cuales aparecen en la última parte del libro, donde está el aceleracionismo, el decrecionismo y la perspectiva comunista ecológica, que es la que intento fundamentar.
Muy Bueno, bien, gracias buenas Esteban. tardes, Ariel. en nuestro caso Esteban y Juan, y a quienes estén escuchando, buen día, buenas tardes, buenas noches, según el caso. La ecología, como cuento en las primeras páginas de Comunismo, fue como uno de mis primeros amores intelectuales, en los que me introduje siendo muy joven, a principios de los 90, y tuve la suerte de dar clases durante varios años en un proyecto de educación no formal que era la Escuela de Ecología Social en Neuquén, que funcionaba en la Universidad Nacional del Comahue. Por aquellos años la cuestión ecológica no tenía la presencia pública y mediática que tiene en la actualidad, y el pensamiento de izquierdas, bueno, que estaba sacudidísimo por lo que era el derrumbe de la Unión Soviética, el ascenso del neoliberalismo, etcétera. Poca reflexión había sobre cuestiones ecológicas, pero las que había eran verdaderamente muy interesantes. Aunque era algo que, bueno, era como una rareza, una anomalía, no es que no era un tema con el que uno que participaba de la actividad política o sindical o de los ambientes militantes se topara con esas discusiones. Durante muchos tiempos, bueno, eran como cuestión de lecturas muy, muy personales que conversábamos con un puñado de amigos muy, muy estrechos y con no mucha gente más. Hace 15 o 20 años escribí algunos textos aproximativos a cuestiones ecológicas, en publicaciones sindicales o en publicaciones contraculturales en Neuquén, más bien desde un punto de vista, bueno, divulgativo, o tratar de introducir por goteo algunos temas en unas agendas políticas, bueno, que en general estaban centradas en otras cuestiones. Dentro de Neuquén, de todos modos, hay una provincia donde hubo más o menos tempranamente para los estándares argentinos, donde la ecología o los problemas ecológicos empezó a tener visibilidad un poco más tarde que en otros lugares, pero bueno, asociado a algunos problemas del fracking, de vaca muerta, de cuestiones de megaminería en la zona cordillerana, etcétera. Bueno, hace 10, 15 años había algunos pequeños movimientos ecologistas, algunos procesos de lucha, como en Loncopué, o bueno, la famosa represión en el 2013 cuando se sanciona el acuerdo con Chevron y YPF, ¿no? Entonces, bueno, era uno de los lugares donde algún tipo o algún grado de militancia ecologista había, y bueno, siempre que hay algún tipo de militancia o de lucha, bueno, también se puede pensar un poco mejor o con más ganas algunas cosas, y se pueden encontrar algún tipo de interlocución, ¿no? En Ecomunismo lo que intento, un poco también en paralelo con las preocupaciones de Esteban, que creo que son preocupaciones muy de esta época, o sea que el pensamiento de izquierda y la militancia de izquierda tiene que abordarlas. Bueno, era un poco recoger algunos debates vinculados a la ecología actuales, poniéndolos en perspectiva histórica, ahí reivindicando algo fundamental que me parece que es bueno, la capacidad de entender el curso histórico que proporciona sobre todo la tradición marxista, que eso también permite detectar cuáles son los orígenes causales fundamentales de los problemas ecológicos, ¿no? Porque una cosa es ver los problemas, otra cosa es entender cómo y por qué se producen, y a partir de eso, por supuesto, se pueden empezar a pensar soluciones, cómo abordarlo. En esa mirada en perspectiva histórica, bueno, había algo relativamente preocupante, que era que si bien ahora, en estos tiempos, la idea dominante es que la causa ecológica, por decirlo de alguna manera, es una causa progresista o de izquierda o simpática, en realidad los problemas ecológicos son problemas, y los problemas pueden ser abordados de cualquier manera, ¿no? Y en la tradición de las preocupaciones ecologistas, bueno, hay una historia oscura, que es que quizá la primera fuerza política que tuvo una rama verde verdaderamente fuerte fue el partido nazi en Alemania, ¿no? En ese sentido, a mí me interesaba mucho en este libro rescatar el pensamiento de Bernard Charbonneau, que es un francés que viene de la tradición anarquista,
y que empieza con un pensamiento ecologista muy riguroso ya en los años 30, ¿no? Es un ecologismo de izquierda cuando las preocupaciones ecologistas estaban en esa época más bien monopolizadas por los nazis y su agricultura bioorgánica y, bueno, y esas cosas que ellos decían. Hitler con su amor a los animales y el vegetarianismo, que era una práctica muy, muy fuerte en muchos militantes nazis de aquellos años. Y bueno, y eso enmarcándolo también con otro gran precursor, en este caso proveniente de la tradición marxista, del pensamiento ecológico, que es Manuel Sacristán, intentando una fusión de los aportes de ambos. Creo que Manuel Sacristán tenía muy claro algo que después en el ecologismo marxista posterior a los años 80, no es que se hubiera borrado, pero es como que estaba medio eclipsado, ¿no? Que era la vinculación del ecologismo con la revolución y con el socialismo, pero con el socialismo y con la revolución, porque muchas veces en el ecosocialismo, el socialismo era como un telón de fondo, ¿no? Disociado de los problemas estratégicos y políticos de una transformación revolucionaria, todo lo que ello implica. Y en el caso de Charbonneau hay aportes anarquistas muy valiosos, pero que, mientras que la tradición anarquista suele pecar de falta de realismo, Charbonneau era un pensador muy realista, en consecuencia no tenía ideas demasiado alocadas con respecto a abolir, o la posibilidad de abolir el Estado a corto plazo. Entonces, si bien era una persona que hace énfasis en la necesidad de vincular la lucha por la defensa de la naturaleza con la lucha por la defensa de la libertad humana, nunca tenía pensamientos ingenuos o nunca llegaba a conclusiones simplistas. Y bueno, y en ese sentido tiene muchas cosas que los marxistas podemos retomar y aprender de él. Muy bien, Ariel. Después vamos a volver a Sacristán. Muy interesante esto de Charbonneau. También, si después querés agregar algo más, lo podés hacer. Lo que te quería preguntar, como para profundizar en un tema que es importante, la cuestión de digamos, estos libros parten de la idea de que hay una cierta crisis ecológica o un problema con la cuestión ecológica. Y el tema sería en qué consiste, ¿no? O sea, cómo se define, cuáles son los alcances de esa crisis, porque también en función de cómo se ve lo que es esa crisis, es que se van esbozando distintas miradas que, bueno, después vamos a ir analizando, ¿no? Que son posiciones o distintas políticas frente al problema ecológico que ustedes analizan en sus libros. Así que si podemos dedicarle unas palabras a este tema, cómo definir la cuestión de la crisis ecológica, es lo mismo que crisis climática, es algo más amplio, qué cosas implica, podemos ir profundizando después en los demás debates. Sí, yo creo que la crisis climática, de la que se habla mucho en los últimos años, es un aspecto de la crisis ecológica. La crisis ecológica es una cosa mucho más vasta, que tiene muchas dimensiones, que tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, tiene que ver con los niveles de contaminación, tiene que ver con el agotamiento de recursos naturales, tiene que ver con la capacidad para no reproducir los recursos del planeta. Es como que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede reponer. Bueno, esto se conjuga, por supuesto, también con alteraciones climáticas. Y claro, hay un problema muy grande de diagnosticar la crisis, ¿no? Y es un problema muy grande, sobre todo porque interviene una cantidad fenomenal de variables, ¿no? No que uno pueda medir tomando 2 o 3 datos. Por otra parte, los problemas ecológicos que tienen que ver con la relación entre la sociedad humana y la naturaleza más en general, tienen normalmente una temporalidad distinta a otros procesos, como pueden ser los procesos políticos, ¿no? O sea, en realidad la crisis ecológica es una crisis que no es que estalló hace unos pocos años, es algo que inclusive, bueno, autores como Saito han rastreado esa beta, como es ecologista o de pensamiento ecológico en Marx. Entonces había gente que lo estaba viendo en el siglo XIX, otros que lo veían ya a principios del siglo XX. Claro,
quizá en esos momentos esto no tenía un gran estado público, pero el estado público de la crisis ecológica data de finales de, como poco, ¿no es cierto?, de finales de los años 60 o de principios de los 70. Bueno, ahí se arman muchas discusiones de diagnóstico, ¿no es cierto? Bueno, gente que ve como una especie de colapso o de derrumbe inminente, que, bueno, todo depende de cómo se define el derrumbe o cómo se define el colapso, que lo hay. Yo, aunque esto sería motivo de muchas discusiones finas y detalladas y con mucha calma, tiendo a pensar que es una crisis profunda, pero que se prolonga, se viene hacia el pasado desde muchas décadas atrás y que se va a prolongar por muchas décadas hacia el futuro. O sea, no imagino así cambios mágicos, repentinos o de desplome por completo de la sociedad. Creo que la sociedad va entrando en un proceso cada vez más crítico que va a llevar a conflictos más grandes, porque si vamos a una situación de descenso de la energía no renovable, eso va a traer problemas, pero esos problemas no son problemas que van a estallar repentinamente de un día para el otro, ¿no? Entonces, yo ahí sería como cauteloso en el diagnóstico, que es muy preocupante, ¿sí? Pero es preocupante en términos geológicos, en términos históricos de largo plazo, ¿no? O sea, pensar que, no sé, en 5 años estamos viviendo como en la película Mad Max porque se agotaron los combustibles fósiles, para mí no tiene ningún sentido. Pero seguramente los precios aumentarán, las guerras por controlar esos recursos se harán más graves. Bueno, los efectos del cambio climático se irán haciendo sentir cada vez más y eso tendrá consecuencias económicas, demográficas, migratorias, y todo se prefigura hacia un mundo cada vez más convulsionado, ¿no? Por otra parte, para los revolucionarios son los mundos convulsionados aquellos que nos abren posibilidades, ¿no? En un mundo de estabilidad y de satisfacción, ¿no es cierto? Bueno, no hay ninguna manera de superar al capitalismo. Esto lo sabemos de toda la vida y lo dijeron todos nuestros clásicos, desde Marx y en adelante. Pero claro, que el mundo se torne convulsionado y conflictivo y caótico abre posibilidades, pero de ninguna manera el escenario es simple, y mucho menos en la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, donde las fuerzas de izquierda somos una pequeña minoría, y donde el movimiento obrero se encuentra en un estado de desorganización o de poca organización, por lo menos comparada con otras épocas, y de mucha confusión ideológica, política, ¿no? O sea, el escenario no es para nada simple, pero creo que lo previsible es un mundo cada vez más convulsionado, ¿no? Si quisiéramos emplear la definición clásica de Lenin, un mundo de crisis, guerras y revoluciones, yo creo que el mundo de los próximos años se parece más a eso de lo que el mundo de los 90 o de los 2000. Muy teórica sobre cuestión de cómo canalizar la crisis ecológica, dale nomás. Bueno, sí, coincido con gran parte o todo lo que ha dicho Ariel. Para agregar algunos elementos, digo yo, obviamente la propia definición de crisis ecológica o qué elemento de ella debería tenerse en cuenta es una definición en gran medida en disputa. Digo, si uno mira el abordaje que se realiza de la problemática llamada ambiental muchas veces desde los enfoques más mainstream, o lo que guía la política ambiental, por ejemplo, de las cumbres y demás, es centralmente una preocupación más bien casi excluyente en lo que aparece como el episodio probablemente, o sea, sin duda el más dramático, se puede decir en el inmediato, que es el climático, pero que muchas veces al despegar eso de una comprensión más global, más sistémica, más multidimensional de la crisis ecológica, se piensan o se tienden a producir muchas soluciones, entre comillas, a esa crisis que agravan otros problemas o que pueden generar otros problemas, digamos. Que esta es una forma
de funcionamiento básica del capitalismo, digamos que desde su origen hasta acá ha producido numerosos trastornos en lo que es la relación sociedad-naturaleza, y a veces ha desarrollado soluciones, sobre todo para los problemas de escalas locales o regionales. Pero muchas de las soluciones que genera vienen acompañadas por la producción de nuevos trastornos, y muchas veces en escalas cada vez más grandes, digamos. La definición de crisis ecológica que creo que nos sirve, que tenemos que tener, y es un poco la que informa este libro, es, por empezar, una definición multidimensional de la problemática, que hay muchas herramientas interesantes que se han desarrollado para pensar eso, como por ejemplo la propuesta que realiza el Centro de Resiliencia de Estocolmo, digamos que es un grupo de investigadores que es bastante mainstream, digo, y bastante de la producción científica más o menos crítica, pero bastante convencional, que lo que propone es una serie de indicadores que de conjunto pueden hacernos pensar en qué medida se está yendo más allá o superando el umbral de determinados límites de operación segura, lo llaman Safe Operating Space, dentro de los cuales la humanidad se puede mover, digamos, pensando que las condiciones de reproducción de la vida humana en particular, pero también en general de la producción de la vida, se pueden más o menos considerar que se sostienen, digamos. Proponen 9 límites planetarios, se podrían agregar otros. Entre ellos se incluyen obviamente el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el problema de la acidificación de los océanos, el problema de la tierra disponible para la producción agrícola, bueno, y varios otros, digamos. De conjunto da una idea más o menos flexible, porque plantean determinados umbrales a partir de los cuales pueden aparecer puntos de aceleración, es decir, un poco en el sentido de lo que planteaba Ariel, digamos, que no es normalidad y colapso, digamos, sino una situación en la cual se van deteriorando, degradando determinadas condiciones de posibilidad para sostener la vida humana en condiciones vivibles y la del conjunto de las especies, digo. Pero centralmente tiene sentido y un poco se producen definiciones que piensan en una forma donde tal vez hay un aspecto antropocéntrico, es decir, pensarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida humana, pero que tiene más o menos sentido, digamos. Por empezar, porque un ida y vuelta, digo, lo que estamos tratando de pensar con la definición de crisis ecológica es el tipo de perturbaciones que está produciendo la actividad humana, es decir, la actividad de determinadas sociedades humanas, que son las sociedades capitalistas, en las condiciones de reproducción de los ecosistemas. Y acá y perturbaciones que están atentando contra la posibilidad de que se pueda sostener la actividad humana y pues no se puede sostener la actividad humana o entra en crisis eso porque está afectando a otros ecosistemas, a otras especies y demás, digo. Es una definición que lo importante destacar es que es dinámica, digamos, en el sentido de que no estamos pensando sistemas que se reproducían normalmente y que la actividad humana los está afectando. Estamos pensando un conjunto de sistemas complejos, dinámicos, que tienen sus propios procesos de ruptura de equilibrios y regeneración de otros equilibrios con otros estados diferentes, es decir, que son sistemas que ya eran cambiantes y que ya de por sí pueden producir elementos que generen crisis ecológicas para los humanos, pero que lo que estamos tratando de pensar es cómo en esos procesos que son variables y tienen muchos elementos que de por sí podrían modificarse sin la intervención humana está generando una serie de saltos cualitativos en procesos disruptivos que atentan contra la propia posibilidad futura de perpetuar la propia vida en general y la vida humana en particular, digamos. Eso me parece, como decía, hay un centro, digamos, lo que estamos pensando es puntualmente cómo es un trastorno socialmente generado y después hay un ida y vuelta, digo, o sea, un poco también lo plantea Ariel, digo, que tiene que ver con esta idea de las perturbaciones socioeconómicas o las crisis, guerras y revoluciones que se producen de eso, porque estamos pensando un proceso de perturbación social de los ecosistemas y como resultado de eso hay una perturbación de los equilibrios de las sociedades humanas, equilibrios también dinámicos, variables, inestables, etcétera, que tiene que ver con la perturbación
ecológica, digamos. Y acá, yendo un poco al tema de los tiempos, que también sugirió Ariel, hay que pensar, por ejemplo, si agarramos el aspecto más dramático de esta crisis ecológica, que es la crisis climática, hoy lo que estamos discutiendo no es cómo evitar la crisis climática, sino cómo convivir con una crisis climática, o sea, lo que se está discutiendo en las cumbres, cortar las emisiones y demás, que de hecho se discute cómo en el futuro van a empezar a reducirse las emisiones si se cumplen las metas, porque hoy siguen aumentando. Bueno, lo que se está discutiendo ahí es cómo convivir con una crisis climática que sea más o menos manejable, digamos. O sea, estamos discutiendo que aumenten 2 grados, es un objetivo que ya está fracasando, ¿no? Pero que aumente 2 grados el promedio de temperatura en este siglo. Bueno, eso significa prepararse para vivir con una serie de perturbaciones muy profundas que significan bastante más de lo que ya estamos viendo agravado en los últimos años, es decir, temperaturas extremas, condiciones agravadas para que surjan incendios incontrolables, inundaciones inesperadas por lluvias fuera de época, todo ese tipo de fenómenos destructivos que están arrasando muchas zonas muy sensibles del planeta y llegando incluso a áreas que antes se consideraban más o menos ajenas a ese tipo de fenómenos extremos, digamos. Entonces, lo que estamos discutiendo por la temporalidad es que si hiciéramos todo bien, cosa que exigiría terminar ya con el capitalismo, porque no hay manera, vamos a volver a esta discusión, ¿no? Pero no, porque no hay manera que no sea drástica de hacer las cosas bien en el sentido de atacar el problema de la generación de gases de efecto invernadero, igual sería prepararnos para convivir durante un largo tiempo con los efectos de lo que ya ha ocurrido, digamos. Y lo mismo si miramos otras dimensiones, digamos, de esta crisis ecológica multidimensional. Perfecto, Esteban. Seguimos con vos para una cuestión, bueno, de la crisis, estas propuestas de soluciones, ¿no? Está lo del Green New Deal, que sería como un capitalismo reformista ecológico. Yo lo describo todo así nomás, después ustedes lo corrigen. Los locos esos aceleracionistas que dicen que vamos a comer carne sintética y que no sería como una propuesta de solución tecnológica ultra optimista de los problemas que hay. Los que dicen que va a venir un colapso, que bueno, después hay distintas posturas, ¿no? En torno a ese tema, cuáles son los alcances, qué significa colapso, etcétera. Y la postura que también ha tomado bastante fuerza en el último tiempo, que está también en el libro de Kohei Saito, por lo menos en uno de ellos, de el decrecionismo, ¿no? ¿Cómo se caracterizan o qué es lo que plantean estas decisiones, más allá de lo que yo digo de manera más vulgar, y qué críticas se le pueden hacer? Bueno, cada una de ellas obviamente es como enorme, digamos, la discusión, pero una primera distinción creo que hay que hacer es que cuando uno piensa en el Green New Deal se distingue de todas las demás en el sentido de que, un poco como vos decías, Juan, centralmente es una respuesta o una variante de lo que podríamos llamar el capitalismo verde. El capitalismo verde tiene distintas variantes como el capitalismo en general, digo, en sus corrientes ideológicas. Digo, hay un capitalismo verde emprendedorista, es decir, que muy al tipo de Milley o Elon Musk, piensa la solución a la energía, bueno, en grandes empresarios que innovan y vienen con los autos eléctricos y los paneles, etcétera. Bueno, hay una solución capitalista que el mercado por sí mismo la produce, digamos. Hay una respuesta intermedia, digamos, que es el neoliberalismo verde, por llamarlo de una manera, que reconoce que la clave está en la iniciativa privada, pero que puede haber determinadas fallas de mercado, ese término que tanto pone nervioso a Milley, porque lo considera una violación, digamos, del mercado puro de los austríacos, pero bueno, los liberales trabajan con esa matriz y dicen, bueno, el problema, por ejemplo, de la contaminación es que no hay precio a las emisiones, es decir, que el que emite no paga por lo que emite. Entonces se les ocurren soluciones como los bonos de carbono y demás. Y bueno, finalmente hay una tercera pata del capitalismo verde, que es esta del Green New Deal, o del keynesianismo verde en general. Digo, el Green New Deal es la expresión que lo sintetiza. Que obviamente hay quienes agarran esta idea desde posiciones tal vez un poco más radicales, pero centralmente el Green New Deal hoy se volvió una cosa muy amplia, digamos, que uno puede encontrar que es propuesta por gente tan variada como Mariana Mazzucato, que es una economista muy renombrada en los últimos tiempos por intentar darle una nueva vuelta de tuerca a un pensamiento
neo-schumpeteriano barra neo-keynesiano, o keynesiano heterodoxo, digamos, Jeremy Rifkin, que es un gurú de la tecnología, o Naomi Klein, que es una ecologista crítica, digamos, del mainstream, ¿no? Que todos ellos plantean alguna variante de Green New Deal. Y también podemos encontrar gente que escribe en la New Left Review, y que la revista de izquierda anglosajona, una de las más importantes, que también propone que hay que hacer un Green New Deal. Pero de conjunto, lo que tienen lo que diferencia, digamos, estas distintas variantes de Green New Deal es cuánto de reformismo económico, por llamarlo de una forma, es decir, cuánto de redistribución del ingreso tiene que haber en ese nuevo trato, en ese New Deal. Pero en común lo que tienen es la idea de que tiene que haber un protagonismo público para cambiar más o menos la lógica de cómo está funcionando el capitalismo, puntualmente la transición energética, digamos. Es el principal capítulo de Green New Deal, cuando uno mira las propuestas y cuando uno mira aquellas iniciativas bastante módicas en las que se concretó, centralmente es cómo el Estado subsidia la inversión en transición energética, es decir, en paneles solares, turbinas eólicas, etcétera, y cómo se estimula también por el lado del consumo de todo eso que los hogares implementen, por ejemplo, la instalación de paneles y demás, digamos. Se intenta recuperar una historia de supuesto éxito del New Deal tradicional, el New Deal que implementó Estados Unidos durante la depresión y que, según esta historia de éxito, es lo que sacó a Estados Unidos de la depresión con políticas reformistas. Es una historia de éxito sesgada en el sentido de que en realidad fue los preparativos militares para la Segunda Guerra Mundial lo que sacó a Estados Unidos de la depresión. Pero bueno, no obstante eso, se construye esta historia de éxito y se dice que hoy, para combinar una revitalización de la economía, haciendo una redistribución, y para hacer el gran problema encarar el gran problema de este momento, que es responder a la crisis climática, bueno, hace falta este combo, digamos, de lo que es el Green New Deal. Centralmente es un capitalismo verde con todos los males que eso implica, digamos, que no se cuestiona la lógica de la acumulación de capital y el conjunto de dimensiones en las cuales esta es antiecológica, digamos. Lo que se plantea es una solución a un problema puntual y resolverlo con más capitalismo, digamos, porque lo que se trata es de lograr crecer más, que haya más inversiones, más producción de valor, etcétera, con lo cual los problemas ecológicos de conjunto, más allá de que haya iniciativas verdes en una dimensión puntual, como puede ser el aspecto de la transición energética, se agravan, digamos. Después, el resto de las corrientes que vos mencionabas, lo que tienen en común es una mirada crítica, digamos, una mirada de que hay que realizar una salida del capitalismo, digamos. El colapsismo ahí lo voy a probablemente dejar hablar más arriba, que creo que lo he estudiado más, digamos, pero es una idea que es muy transversal también, digamos, y está desde aquellos que simplifican o hacen una reivindicación de una perspectiva más de catástrofe para plantear que, bueno, va a haber una disrupción y hay que prepararse para esa disrupción, y esa es como una solución a los problemas estratégicos. Hay quienes advierten de que hay un colapso que se viene porque no se va a poder sostener, por ejemplo, la matriz del consumo energético, porque no se puede reemplazar los combustibles fósiles, y hay que prepararse para que el colapso societal que implica esa insuficiencia se pueda transitar de la manera lo menos traumática posible. Yo creo que en conjunto el énfasis en anunciar un colapso puede ser una manera de querer simplificar los problemas de cambio de estrategia y de práctica profunda para poder hacer una salida de raíz del capitalismo que muchas veces es difícil de resolver y no termina de plantearse, digamos. Y después, bueno, tenemos ahí dos variantes que son más sistemáticas, digamos, como puede ser el aceleracionismo y el decrecionismo. Yo creo que el aceleracionismo, que bueno, en su vertiente ecológica, lo que llamamos el ecomodernismo, se apoya en el diagnóstico, digamos, que esta corriente del pensamiento
crítico viene desarrollando en los años 90, tal vez de los trabajos de Nick Land, Mark Fisher en un terreno más cultural, y bueno, que se ha plasmado en trabajos como el Manifiesto Aceleracionista, Postcapitalismo, el libro también bastante comentado de Paul Mason, Aaron Bastani con su comunismo de lujo automatizado. Bueno, lo que tienen en común es pensar que en gran parte hay soluciones tecnológicas al alcance de los problemas ecológicos que tenemos. El problema es que, porque muchas de ellas no se pueden aplicar de manera rentable en gran escala en el capitalismo, no se aplican y por ende estamos con los problemas ambientales. Pero que centralmente no hay una gran traba tecnológica, no hay problemas de límites materiales para los procesos metabólicos del consumo humano, de la producción y demás, sino que lo que hay es insuficiente aplicación de esas soluciones tecnológicas, digamos. En cierta medida, yo creo que los principales problemas que tiene este enfoque es lo que podríamos llamar un fetichismo tecnológico, en el sentido de que consideran la tecnología como soluciones que la misma tecnología puede servir para el capitalismo y para un eventual socialismo. Hay una idea de que todo el desarrollo tecnológico tiende a ser más bien neutral. A veces se reconoce que no es tan así, pero no se problematiza mucho el hecho de que las tecnologías que desarrolla el capital son para explotar más trabajo, para ahorrar trabajo, pero al mismo tiempo embrutecer a los trabajadores, sacarles sus habilidades y transformarlas en habilidades de las máquinas, y que eso tiene toda una serie de implicancias también en el terreno ecológico, digamos, entre otras cosas, porque lo que se busca es producir cada vez más con menos trabajo, pero haciendo que cada trabajador tenga una serie de procesos materiales de cada vez mayor volumen, digamos. Las mercancías se quieren hacer más baratas, pero eso para vender más mercancía, digamos, y eso implica volúmenes de inversión acrecentada para producir materialmente más. Y esta idea, hay un sesgo epistemológico, por decirlo de alguna forma, para reconocer esto, porque se considera que la materia es una especie de código. Cuando uno lee a Aaron Bastani, el autor de Comunismo de Lujo, parece que toda la vida material es un código que hay que descifrar, digamos, y que si desciframos ese código, obtuvimos la solución y podemos hacer carne sintética sin problemas, podemos básicamente seguir aumentando la escala de procesos materiales. De última, después reconoce que hay algunos problemas porque dice que para seguir consiguiendo materiales vamos a tener que hacer minería aeroespacial y demás, con lo cual, por lo menos para la extracción de materiales, no te alcanza el planeta para nutrir ese proceso, pero en última instancia lo que no se puede conseguir acá lo va a resolver las tecnologías que nos permitan obtener los minerales del espacio y mandar la chatarra al espacio, digamos. Con lo cual, para todo problema hay una solución, incluso aunque esa idea de la simplificación de lo material no se compruebe o tenga que admitir tácitamente que no está así, digamos. Y finalmente el decrecionismo, yo creo que es una corriente muy heterogénea, como casi todas, digo, donde hay autores que uno diría que son agnósticos sobre la posibilidad de hacer otra cosa que sea el capitalismo, como uno de sus principales fundadores, como Serge Latouche. Por lo menos en esta nueva ola, digo, uno encuentra la idea del decrecionismo en autores como Sacristán, se puede, André Gorz claramente es otro autor que habló de un decrecionismo, pero bueno, la idea se repopularizó en los años 2000, sobre todo con los trabajos de Latouche. Y bueno, Latouche, cuando uno mira, básicamente cualquier idea de una organización social distinta al capitalismo le resulta ajena, digamos. Y así uno puede encontrar otros autores, así como podemos encontrar a Saito, que se ubica como un comunista decrecionista, o a Jason Hickel, que hizo otro libro muy conocido, que es Menos es Más, que abraza alguna especie de anticapitalismo, pero indefinido. Yo creo que el mayor problema que uno puede encontrar en el decrecionismo es que hay un realismo muy importante en la idea de que el crecimiento sostenido del metabolismo es imposible, y la idea de que hay límites materiales la debemos tener en cuenta, pero falta problematizar que esos límites son distintos para cada tipo de sociedad. Los límites que afronta el capitalismo materialmente no son los mismos límites que puede afrontar otra organización social, y que lo que hay que poner sobre el tapete en primer lugar es justamente
cómo terminar con el capitalismo y cómo se organiza otro tipo de sociedad para discutir qué límites podría afrontar esta, digamos. Ariel, ¿vos querés Bueno, profundizar en colapsismo o cualquiera de las cosas? No tengo mucho que agregar a lo que dijo Esteban, que fue básicamente como al hueso de las corrientes. Simplemente 2 o 3 puntualizaciones para reforzar el enfoque en general. Todas estas corrientes y todas las discusiones a las que han dado lugar combinan algo de diagnóstico, ¿no? de entender lo que está pasando, que, bueno, como todo diagnóstico, sobre todo de temas tan complejos y tan vastos, tienen un grado importante de incertidumbre, ¿no? Acá no estamos nunca ante un conocimiento certero, ¿no? Tenemos aproximaciones, tenemos datos que se van modificando. Creo que desde el punto de vista intelectual, ante todo esto, hay que tener como mucha cautela, ¿no? Desde el diagnóstico de cuáles son los riesgos del cambio climático o de las cuestiones de contaminación, etcétera, ¿no? Son problemas grandes, son problemas reales, son cosas que deben preocuparnos y ocuparnos, pero bueno, hay que tener cierta cautela intelectual a la hora del análisis. Pero creo que eso se tiene que combinar con una gran radicalidad a la hora de las propuestas políticas, porque creo que más allá de la magnitud que tenga tal o cual problema ecológico o tal o cual problema actual, la matriz que provoca estos problemas tiene que ver con el capitalismo, y el mejor análisis que tenemos del funcionamiento del capitalismo es el que proviene de la tradición de Marx. Y esto, por supuesto que yo en parte lo digo porque soy marxista, pero el asunto es que soy marxista porque estoy convencido de la corrección de ese análisis, no que primero soy marxista y entonces le voy a dar la razón a Marx. Y hay una manera bastante simple de ver esto para quien no sea un economista o un lector asiduo del Capital, que es ver el curso histórico. Acá también hay que entender que la crítica de Marx al capitalismo era una crítica específica y determinada, ¿no? Marx es un gran crítico del capitalismo, pero no es un crítico completo y absoluto de todo lo del capitalismo. Él veía también en el capitalismo un cierto aspecto progresivo, ¿no? A lo largo de siglos y milenios de historia de la humanidad, los seres humanos hemos estado en una relación de mucha escasez material y luchando a brazo partido para sobrevivir en medio de una naturaleza que, aunque para muchos ecologistas contemporáneos la naturaleza es vista como una cosa idílica, ¿no es cierto?, paradisíaca, una madre naturaleza bondadosa, bueno, Sacristán decía, puede ser que la naturaleza es una madre, pero es una madre sádica, ¿no? O sea, las sociedades humanas han tenido que pelarse el culo, por decirlo de alguna manera, para sobrevivir en medio de esa naturaleza. Algunas sociedades han logrado equilibrios que podían perdurar durante tiempos más o menos prolongados, pero los equilibrios entre sociedad y naturaleza siempre fueron problemáticos, y muchas sociedades humanas de distinto tamaño y de muy distinto tipo han tenido que afrontar graves problemas ecológicos que en algunos casos llevaron a derrumbes demográficos, a despoblaciones de regiones enteras, etc., ¿no? El capitalismo es el gran enemigo de la naturaleza, pero no tendríamos que pensar que otro tipo de sociedades han tenido un vínculo idílico con la naturaleza. Lo que permitió el desarrollo del capitalismo fue romper ciertos parámetros históricos que habían pervivido a lo largo de sociedades muy diversas durante siglos, ¿no?, que los podemos graficar con algunas cifras y algunos números. Durante siglos, milenios inclusive, del desarrollo de las sociedades, de las civilizaciones ya agrícolas, no hablemos del Paleolítico, más o menos se necesitaba 8 o 9 personas trabajando en actividades agroganaderas para producir alimento, y esas 8 o 9 personas, que en algunos casos podían ser inclusive más, podían mantener a 1 o 2 que vivieran dedicadas a tareas intelectuales o al ocio, o que vivieran en ciudades, ¿no? Más o menos esa era la proporción que uno podía encontrar, ¿no es cierto?, en el Imperio Chino, que uno podría encontrar en Egipto, que uno podría encontrar en la Roma clásica, en Europa medieval,
en el mundo andino precolombino, en la sociedad azteca y en cualquiera que nosotros querramos ver. El capitalismo permitió, gracias a un fenomenal desarrollo de las fuerzas productivas, que esto se invirtiera, ¿no? Hoy en día, bueno, en algunos países, un 3 o un 4% de población dedicada a tareas agrícolas es suficiente para mantener al 90 y pico por ciento restante e inclusive para producir excedentes exportables. Esto es una inversión de una pauta histórica fenomenal. Por supuesto que ese desarrollo productivo tenía muchas condiciones potencialmente benéficas y a veces realmente benéficas, pero que la tradición socialista siempre veía que para que esos potenciales beneficios se trasladaran al conjunto de las masas, era necesario salir y romper con las relaciones capitalistas de producción. El problema es que ese ascenso que en el desarrollo del capitalismo siempre era como una moneda de dos caras, ¿no? Los avances en el capitalismo siempre tenían un costado oscuro, ¿no? Por supuesto que había un avance en la alfabetización, por supuesto que hubo avances muy importantes y muy rápidos en el aumento de esperanza de vida, en la disminución de la mortalidad infantil, en la cantidad de riquezas que se podía producir. Todo eso venía acompañado con guerras coloniales, con explotación, con trabajo infantil, con alienación, ¿no? O sea, si uno mira el escenario, la historia del capitalismo, es una historia de bendiciones y de horrores, más o menos en pie de igualdad. Ahora, creo que en las últimas décadas, justamente, como decía Esteban, cuando el capitalismo empieza a extralimitarse, empieza a chocar con los límites biofísicos de la Tierra, etcétera, etcétera, lo que empieza a ocurrir es que el costado oscuro empieza a cobrar una entidad mayor y a futuro se lo ve cada vez más negro. Una manera rápida de graficar esto es que en las sociedades capitalistas desarrolladas, durante varias generaciones, siempre se daba la circunstancia de que por lo menos la mayoría de la población podía estar en una situación mejor de lo que había estado la generación anterior, ¿no? Los hijos estaban mejor que los padres y esos padres habían estado mejor que los antiguos abuelos, ¿no? Claro, esto puede ser difícil de medir, ¿no? Pero si nos tomamos algunas variables más o menos claras de cantidad de ingreso, de acceso al agua potable, a vivienda, etcétera, esto se notaba. Esto empieza a revertirse hacia los años 70, 80, bueno, puede variar según los países, pero ya es una idea común esto de que las generaciones que nos suceden van a estar peor que las anteriores, ¿no? La expectativa de los hijos no es estar mejor que lo que estaban sus padres, sino que se enfrentan ante un mundo peor. Esto nos está hablando también de un cambio epocal, en cierto modo, que ha llevado, digamos, a una idea de crisis, ¿no es cierto?, inclusive de todos esos imaginarios progresistas que se basaban en la idea de que el futuro siempre va a ser mejor que el tiempo pretérito. Entonces, lo que este escenario nos muestra es que el capitalismo está encontrando sus límites, ¿no? Por supuesto que Marx fue uno de los grandes analistas, quizá el principal teórico en pensar los propios límites del capitalismo. Lo que pasa es que también Marx era muy consciente, aunque pueda haber cierta ambigüedad en sus textos, y esto dio lugar a muchos debates en torno a la teoría del derrumbe, ¿no? Si Marx pensaba que el capitalismo se derrumbaba por su propio dinamismo, ¿no? de manera casi automática, ¿no? Si las propias contradicciones internas del sistema llevaban a un derrumbe, o si en realidad las propias condiciones del sistema llevaban a un funcionamiento cada vez más complejo, cada vez más caótico, cada vez más disfuncional, pero que la superación del capitalismo no era un puro automatismo económico, sino que dependía de una voluntad política del proletariado revolucionario. Creo que la lectura más sensata de la obra de Marx es justamente esta, ¿no? Que no es que el sistema se derrumba o se transforma automáticamente en otra cosa, sino que la crisis del sistema genera un escenario que permite como posibilidad su superación. Pero eso requiere también de una intervención política, y no de una intervención política de pequeñas vanguardias o de individuos iluminados, sino que requiere de la intervención política de las grandes masas del proletariado, que hoy en día es más numeroso que nunca, ¿no? Posiblemente
tenga menos niveles de conciencia que en el pasado, posiblemente tenga menos organización, pero hoy en día la gran mayoría de la población es técnicamente el proletariado. Tampoco nos olvidemos que Marx, la consigna del manifiesto comunista es proletarios de todos los países unidos, no es trabajadores industriales. Los trabajadores industriales es una parte muy importante, pero la masa del proletariado incluye a todos los que solamente tenemos nuestra fuerza de trabajo para ganarnos la vida, ¿no? Claro, por supuesto que la capacidad de incidencia política de un obrero fabril que puede interrumpir una cadena de producción clave no es la misma que el de un precariado que no tiene esas posibilidades, y eso genera, bueno, otro tipo de problemas políticos. Pero desde el punto de vista ecológico, como de cualquier otro punto de vista de los problemas actuales, creo que se empieza a hacer cada vez más fundamental volver a estas ideas que pueden sonar viejas, ¿no es cierto? Que, bueno, esto ya se dijo. Lo que pasa se dijo, pero después, por mucho tiempo, se había empezado a dejar de decir, o se decía menos, o se escuchaba menos, ¿no? Y creo que esto es una tarea muy importante de los revolucionarios, reponer este ideario y estos marcos analíticos, ¿no? Creo que justamente por desarrollarse en medio del auge del neoliberalismo, la mayor parte de los movimientos ecologistas e incluso de muchos pensadores ecosocialistas pensaban la realidad asumiendo que el capitalismo es insuperable, ¿no? Como que la realidad era, bueno, es esta, y no podemos pensar más allá. Creo que por otra parte era muy difícil pensar de otra manera, o por lo menos hacerlo audible en la arena pública, no sé, en los años 90, ¿no es cierto? Cuando cualquier persona tenía ante sus ojos la debacle ignominiosa de la Unión Soviética, ¿no? Vos querías hablar de socialismo y, bueno, era para que te cachetearan y había que explicar muchísimas cosas. Hoy en día, para las jóvenes generaciones, esa no es una experiencia que los haya marcado. Entonces creo que tenemos también la posibilidad de hablar mucho más libremente de socialismo, de comunismo y de revolución, lo cual no implica no asumir los costados oscuros de los procesos revolucionarios que hubo, la faceta fallida, ¿no? Hay que explicar y hay que tomarse con mucha seriedad por qué los intentos comunistas o socialistas del siglo XX terminaron mal. Pero creo que ahora ha llegado la hora de decir hay que desembarazarse de esa mochila, de ese lastre, de esas culpas, y hay que pensar más pensando en el futuro que en el pasado, ¿no? Y para pensar en el futuro, bueno, el problema ecológico va a ser uno de los grandes problemas a escala planetaria por muchos años, pero creo que, como decía Esteban, no hay manera de pensar soluciones ante los problemas ecológicos manteniendo los marcos del capitalismo, porque el problema del capitalismo no es que haya una ideología, por ejemplo, como algunas corrientes ecologistas muchas veces dicen, ¿no? Es la fascinación con el crecimiento. Bueno, el problema es que el crecimiento es el resultado no de la ideología capitalista, sino del funcionamiento sistémico del capitalismo, de la competencia de capitales, ¿sí? En busca de inversión con la finalidad de la ganancia, ¿no? Mientras esas reglas de juego no sean rotas, mientras el capital no sea expropiado y la economía esté organizada para satisfacer necesidades humanas de manera planificada y democrática, en vez de estar planificada para obtener beneficios para los accionistas, bueno, es muy difícil encontrar equilibrios ecológicos porque toda la maquinaria del capital que permitió, como decía antes, un desarrollo productivo fenomenal comparado con otras sociedades, hoy eso se convierte en el gran problema. También nos puede llevar a pensar que algunos problemas que se veían en los viejos modelos socialistas, por ejemplo, algunos problemas de falta de productividad, bueno, habría que ver hasta qué punto eso era un problema, porque eso era un problema queriendo imitar la dinámica capitalista, ¿sí? Pero si pones otro tipo de cosas, bueno, eso lo puede ver de otra manera, ¿no? Ni hablar si a eso le sumamos los problemas energéticos, ¿no es cierto? Es decir, ¿de dónde vamos a sacar la energía o los recursos para mantener una maquinaria económica en crecimiento infinito, ¿no? El caso que contaba Esteban, ¿no es cierto? Esto de los que piensan en una especie de megaminería espacial.
bueno, aunque fuera técnicamente posible, cosa sumamente dudosa, imaginemos los costos que tendría eso, ¿no? ¿Qué sentido tendría tener que recurrir a costos, digamos, porque se podría hacer, pero eso tendría algún sentido, ¿no? Como hay muchos recursos naturales actualmente escasos que dicen, bueno, pero están dispersos, los podríamos, claro, pero para recoger esos materiales dispersos tenés que hacer una inversión de energía tremenda que hace que la cosa pierda sentido. Entonces empieza a ser más sensato decir, che, no, en realidad tendríamos que reducir los niveles de consumo suntuario dislocados en vez de querer empecinarnos en conseguir cosas que son cada vez más costosas de conseguir por las dificultades que entraña extraerlas, aunque en teoría pueda ser posible, ¿sí? Pero una cosa es que sea posible en teoría, otra es que sea posible en la práctica o que sea sensato hacerlo en la práctica. Muy bien, Ariel. Ya que estamos, vamos a seguir con vos una cuestión más. Vos nombraste ahí en algún momento, obviamente, la lectura que tenía Marx sobre el problema del capitalismo, derrumbe o no, etcétera. Y bueno, en la tradición marxista ligada a la cuestión ecológica tenemos dos tradiciones importantes. Sacristán, que ya lo nombramos antes, y la otra de los autores que nombró Esteban, y creo que vos también en algún momento, que es la de la fractura metabólica, ¿no? Que está Bellamy Foster, Saito, y hay algunos más que andan por ahí, y que intervienen más que nada en el marxismo anglosajón, ¿no? Son tradiciones que no se han dado mucho entre sí. En general creo que los marxistas anglosajones no conocen que exista Sacristán, por ejemplo, aunque hay una antología de sus escritos publicada en inglés por Historical Materialism hace unos cuantos años. Entonces yo quería ver si primero vos podés hacer una síntesis de los aportes que hace Sacristán en el terreno de la crítica del marxismo, particularmente la noción esta que rescata de las fuerzas productivas destructivas, y qué impacto tiene esto en la imagen del socialismo, ¿no? Ahí Sacristán un artículo que se llama ¿Qué Marx se va a leer en el siglo XXI? O ¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI? De 1983. Bueno, hace una serie de hipótesis que están interesantes, ¿no? De qué Marx se iba a leer en nuestra época. Y una de las cosas que dice, bueno, hay que aflojarle un poco a este tema del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? No en el sentido de que no haya ningún desarrollo necesariamente, pero sí el tema del libre desarrollo o esta idea como que el capitalismo es una traba para las fuerzas productivas y el socialismo va a permitir que se sigan desarrollando. Bueno, yo entiendo que los análisis de Sacristán de alguna manera intentan matizar o modificar esta imagen del socialismo y creo que los de la fractura metabólica, más allá de que puede ser una exageración lo de Saito, ¿no? Que te pone un Marx decrecionista y eso que es difícil de verificar desde el punto de vista del análisis de lo que Marx escribió, pero bueno, apunta también un poco a modificar esta idea que fue fuerte, ¿no? En buena parte del marxismo del siglo XX, como del socialismo como un desarrollo hasta el final de las fuerzas productivas que el capitalismo no permite desarrollar. Me parece que eso es importante porque ambos libros, los libros de ustedes, meten esta discusión, ¿no? Y me parece que sería interesante para la gente que está escuchando y que los va a leer que le planteemos algunas cuestiones porque implican, me parece, un cierto cambio también, una propuesta de modificar cierta forma de entender la relación entre socialismo y desarrollo de la fuerza productiva planteada en visiones más tradicionales. Así que si Ariel, vos podés arrancar con este tema más enfocado en Sacristán, después le pasamos a Esteban para que agarre los de la fractura metabólica, ¿te parece? Dale, tomo entonces primero lo de Sacristán. Cuando Sacristán habla de ese concepto de fuerzas productivas / destructivas, en realidad está retomando una idea que ya también estaba en Marx, ¿no? Que Marx veía que el desarrollo de las fuerzas productivas era un arma de doble filo, ¿no? Y él empieza a ver, esto lo va a desarrollar seguramente después más Esteban, esa fractura metabólica, ¿no? Como por ejemplo, la agricultura capitalista tenía todo un
un costado negro, ¿no? Y Marx empieza a ser muy consciente de que el propio desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo va depredando lo que él llamaba las dos fuertes de toda la riqueza, ¿no? La naturaleza y la fuerza de trabajo. O sea, Marx no tenía una idea simplista del desarrollo tecnológico. Pero por supuesto que veía que el desarrollo tecnológico o el desarrollo de las fuerzas productivas habría posibilidades que no existían en sociedades que no tenían ese tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, pero que esto había que pensarlo con cierta prudencia. Hay un texto muy poco conocido, un apéndice de un libro también poco conocido de John Elster, que es el libro es El cambio tecnológico, donde discute hasta con ecuaciones matemáticas lo que estaba pensando Marx con el desarrollo de las fuerzas productivas y si el capitalismo encontraría su límite por no desarrollar las fuerzas productivas o si en realidad justamente el capitalismo en realidad no es que no pudiera seguir desarrollando las fuerzas productivas, sino que el propio desarrollo de las fuerzas productivas empezaba a ser destructivo. Elster hace una argumentación, a mi juicio, muy interesante, donde demuestra justamente esta segunda tesis, ¿no? Donde él dice, no es que el capitalismo, como se cabría suponer si nos atenemos a un texto clásico de 1859 del propio Marx, ¿no? No es que el capitalismo, llegado a cierto nivel, no puede continuar desarrollando las fuerzas productivas y que para continuar desarrollando las fuerzas productivas las relaciones capitalistas de producción tienen que ser reemplazadas por otras, sino que el propio Marx piensa que en realidad el capitalismo puede continuar desarrollando las fuerzas productivas, solo que ese desarrollo de las fuerzas productivas empieza a tener un costado sumamente destructivo, ¿no? Esa idea es justamente la que defiende Sacristán antes del artículo de Elster, y por supuesto sin que Elster esté ni enterado, supongo yo, de la existencia de Sacristán y de sus textos, ¿no? Acá aparecen cuestiones de las asimetrías epistémicas, ¿no es cierto? Bueno, entre países, etcétera. Bueno, qué sé yo, los autores anglosajones suelen no leer, o de otros países, no suelen no leer a los autores en lengua castellana o en portugués, ni hablemos en otros idiomas. Y eso, bueno, genera cierto desconocimiento y cierto perjuicio a quienes producimos en los idiomas que no son hegemónicos, pero al mismo tiempo, señalado esto, ¿no es cierto? Y criticada el desconocimiento que tienen los eruditos de los grandes centros de producción intelectual con respecto a quienes trabajamos en la periferia, también tenemos que ver el otro costado, que nosotros tenemos una ventaja con respecto a ellos porque ellos no nos leen a nosotros, pero nosotros sí los leemos a ellos, y entonces tenemos ante una posibilidad de pensar cosas que ellos no han pensado o conocemos autores que ellos no han leído, y eso nos ahorra cometer algunos errores que a veces los autores más renombrados y más conocidos repiten por ignorancia, porque creen que lo que se ha producido en los grandes centros o lo que ha sido producido por las figuras más renombradas es lo mejor o lo más importante, y entonces se les escapan aportes muy valiosos, como estos que yo he intentado rescatar de Sacristán o de Charbonneau, que son como dos ilustres desconocidos, pero creo que han pensado más tempranamente y mucho mejor los problemas ecológicos que autores más nuevos y más conocidos o reconocidos. Y con esto le paso a Esteban para que desarrolle lo de la fractura metabólica. Muy bueno. Sí, o sea, bueno, John Bellamy Foster es el que, si se quiere, puso de relieve la existencia de estos fragmentos o estos episodios donde Marx agarra el término fractura metabólica o ruptura metabólica, según las distintas traducciones, que aparece en Marx sobre todo a partir de una problemática específica, digamos, que es el efecto de la agricultura industrial capitalista y las formas de urbanización y polarización ciudad-campo que genera el capital, que producen una ruptura centralmente del ciclo de nutrientes, de recomposición de los nutrientes que había sostenido otras
formas de agricultura menos intensivas y menos focalizadas en el aumento de los volúmenes y la aceleración de los ciclos de siembra y cosecha de distintos cultivos, que al mismo tiempo que separaba, digamos, un poco, que tenía que ver con lo que planteaba Ariel hace un rato, digamos, de esta posibilidad de aumentar los rendimientos y trasladar una parte de la población creciente a los ámbitos urbanos, que produce una separación entre aquel lugar donde se generan desechos que en otros momentos históricos se producían cercano a los lugares donde se realizaba la agricultura y permitían la recomposición de nutrientes, y la intensificación de los ritmos de la agricultura y esta separación entre la ciudad y el campo impedía eso, digamos. Esa es, centralmente a partir de este fenómeno aparece la referencia a la ruptura metabólica en Marx, que centralmente, digamos, remite, tal vez no está especificado del todo, pero puede remitir a dos de las acepciones que tiene el metabolismo, como es considerado en Marx, digamos. Una, el metabolismo de los ciclos naturales, digamos, de extracción y recuperación de los nutrientes, es decir, una referencia al metabolismo específicamente de lo natural, y otra a la relación sociedad-naturaleza, digamos. Es interesante el concepto de metabolismo, digamos, que es la base de esta idea de la ruptura metabólica. Es un concepto muy presente en el Capital, sobre el cual hay algunos autores que han ido haciendo referencia. Por ejemplo, tenemos la idea del sociometabolismo del Capital, digamos, que ha sido rescatada en las últimas décadas. Bueno, la idea de la ruptura metabólica de Foster, y que después ha sido recogida por Saito y por Burket y otros autores. Pero bueno, uno puede identificar en el Capital el concepto de metabolismo, yo creo que es importante, y que tiene tres acepciones distintas, digamos, que todas son relacionadas, digamos. El concepto de metabolismo entró a las ciencias sociales en los momentos en los que Marx escribía, por la influencia de las ciencias naturales, en particular de la química, que fue donde más se acuñó, y previo a Marx otros autores ya lo habían introducido, si se quieren, en los ámbitos de las ciencias sociales, y Marx le da tres lugares distintos, lo utilizan de tres formas en el Capital, digamos. Una, para hablar del metabolismo específicamente social, que bueno, esta es la idea que va a ser recogida en el sociometabolismo del Capital y demás, que es el metabolismo de la compleja división social del trabajo, en la que se basa el intercambio de mercancías, que supone una justamente compleja, desarrollada especialización de los productores de mercancías, que son específicamente los productores capitalistas de mercancías, es decir, aquellos que hacen producir mercancías a otros bajo su mando para extraer un plusvalor. Pero antes de eso, incluso cuando todavía no apareció la figura del capitalista, Marx analiza como un complejo metabolismo social a la división social del trabajo, en la que se basa el intercambio de mercancías, que tiene que ver con esta idea de una especialización y división social del trabajo, en la cual no hay nadie que decida, digamos, que ocurre a espaldas de los productores, digamos. Esa es la primera idea de metabolismo social, que va adquiriendo cada vez contornos más específicos y concretos a lo largo del Capital, digamos. Una segunda idea es el metabolismo, como decía antes, natural, los procesos naturales de alteración química y demás que ocurren sin intervención directa de humanos como parte de determinados procesos, que es algo a lo que Marx no hace grandes referencias, pero aparece distintas veces en el Capital, digamos. Muchas veces, por ejemplo, para comparar la actividad humana con determinados metabolismos que ocurren sin intervención humana, o cuando habla del trabajo de las abejas, por ejemplo, y lo compara con el trabajo humano, o el trabajo de las abejas, que es parte de un metabolismo natural. Y finalmente, la concepción que más tiene que ver con esta problemática de la fractura metabólica, que es el metabolismo socio-natural, digamos. Es decir, en este sentido, el concepto de metabolismo es lo que le permite a Marx hacer operativa o desarrollar la comprensión de la relación sociedad-naturaleza como una unidad diferenciada que está a lo largo de toda la obra de Marx y de Engels, digamos, y todo el materialismo dialéctico, o como lo ha definido Bellamy Foster y otros autores, el materialismo emergentista, digamos, que entiende que la sociedad está constituida como una unidad inseparable de la naturaleza, pero que tiene propiedades específicas, digamos, propiedades emergentes
que la distinguen. Bueno, el concepto de metabolismo, que es central en esta distinción, y es el concepto que aparece en el Capital, con el trabajo humano como mediador, digamos, la actividad humana del trabajo, que es básicamente la apropiación y transformación de la naturaleza. Sin naturaleza, el trabajo no puede hacer nada, digamos, el trabajo básicamente opera sobre materiales que vienen dados por la naturaleza, ya sea por la apropiación directa de los mismos, como puede ser en la agricultura, en la minería y demás, o trabajando con materiales que ya han sido mediados por trabajos humanos previos, digamos. Pero básicamente todo el trabajo humano es un metabolismo en este sentido de que opera transformaciones sobre los materiales que de manera directa o de manera mediada ya por otros trabajos provienen de la naturaleza, digamos. Y en ese sentido es el concepto, creo yo, que como decía antes, hace concreta esta idea de unidad diferenciada sociedad-naturaleza, digamos. Lo interesante, digamos, y que en términos generales, del concepto de metabolismo, es metabolismo socionatural, es que tiene dos patas, digo, trabaja una idea de coevolución, digamos, una idea de actividad social, metabolismo social y metabolismo natural como dos procesos que se afectan, se interaccionan mutuamente, que cada uno de los dos tiene su determinada historicidad, digamos, ninguno es estático, esto un poco lo decía cuando hablamos de la crisis ecológica, sino que justamente se retroalimentan, se afectan mutuamente, esta mediación altera dinámicas que ya de por sí están sometidas a determinados procesos, transformaciones y eventualmente crisis. Como decía Ariel hace un rato, las crisis ecológicas no son exclusivas del capitalismo, sino que las puede producir cualquier sociedad. Entonces, lo que interesa es el metabolismo socionatural, es un metabolismo donde la parte del metabolismo social es importante analizarla en su especificidad, es decir, cada formación social humana, con las formas de trabajo, con las formas de explotación que la caracterizan y por ende con las formas de relacionarse con la naturaleza, van a ser variables en cada una de ellas, digamos. Las dinámicas de la explotación establecen determinadas dinámicas específicas de relación con lo natural y por ende determinadas características de mayor intensidad o menor intensidad de producción de crisis ecológica, digamos. Y en ese sentido, la apropiación que hace Foster del concepto que encuentra en Marx de fractura metabólica, creo que tiene interés en el sentido de pensar cómo la dinámica de la acumulación capitalista, al tener una característica de intensificación digamos, de las escalas de producción, aumento de los ritmos, esta idea que está muy presente en David Harvey de la compresión espaciotemporal, es decir, la aniquilación del tiempo por el espacio, que significa trabajar en escalas cada vez más acrecentadas, básicamente el sistema capitalista es un sistema que pasó de la escala urbana local a la escala transnacional, internacional, y hoy hay fábricas que producen una mercancía para casi todo el mundo, digamos, o hay 2 o 3 fábricas que abastecen todo el mundo, y bueno, eso tiene que ver con el aumento de las escalas de apropiación de la naturaleza y con la emancipación de los procesos económicos de las condicionantes locales, digamos, porque justamente trabajan en escalas globales, lo cual no significa obviamente que no estén afectados por lo local, pero tienen un poder o un movimiento mucho más extendido, digamos. Bueno, en ese sentido, pensar la especificidad de los trastornos metabólicos de un sistema que se caracteriza por esta lógica al salto de escalas, a la intensificación, a la aceleración, tiene sentido trabajar este concepto que desarrolla Foster a través de Marx, que es el de fractura metabólica. Fractura metabólica, en Marx era algo más específico, pero tiene sentido extenderlo a todos ellos elementos en los cuales en esta coevolución socionatural, digamos, donde son dos procesos dinámicos, la acción de lo social capitalista afecta cada vez más áreas, haciendo que la sostenibilidad de los ecosistemas se vuelva cada vez más puesta en cuestión, digamos. Y en ese sentido, las fracturas pueden aparecer en distintos niveles, con distintos cortes. Es algo que, bueno, hay que concretizar desde ya. No se puede, el riesgo de lo de Foster,
podría ser hacer un concepto muy abstracto, pero yo creo que el propio Foster y el uso que se puede hacer del concepto no necesariamente cae en ese riesgo, digamos, que es una de las críticas que algunos autores hacen, yo creo que de manera no muy correctamente fundada. Muy bien, Esteban, y ya que te tengo en el uso de la palabra, te meto la última pregunta para que después la cierre también Ariel. Ahí, bueno, conversábamos un poco al principio que comentó Ariel las diferencias que podía haber con enfoques autodenominados ecosocialistas que surgieron en otros momentos, pero que no tenían, se reivindicaban como no tenían claramente un planteo de revolución, ¿no? Como salida frente a lo que es la crisis del capitalismo, incluida la crisis ecológica. Y bueno, Ariel en su libro habla del ecomunismo, ¿no? Es el título del libro, y vos lo tomás también como la perspectiva a defender, ¿no? Entre las alternativas que se plantean frente a la crisis ecológica. ¿En qué, yendo más a lo, si querés, lo programático o estratégico, para no caer en, no quedar solamente en la discusión más general, conceptual, de todos estos temas que son muy interesantes, ¿cómo se podría caracterizar, ¿no? Este ecomunismo o este comunismo ecológico? ¿Y qué diferencias tiene con los enfoques conocidos popularmente como ecosocialistas, no sé, como está el de Michael Lowy u otros similares? Empezá vos y después le damos a Ariel que cierre con esto. Dale. Bueno, yo creo que, considerando, incluyendo ahí al mismo Foster y a otros autores, Paul Burkett incluso, que han hecho numerosos aportes muy interesantes para pensar los problemas de una organización ecológica más equilibrada que pueda ser no capitalista. Yo, por ejemplo, Paul Burkett, un trabajo que yo cito mucho que se llama, ahí no me viene el nombre a la cabeza ahora, pero bueno, la ecología de Marx, no ese es el nombre, pero esa es la idea. Plantea muchas ideas sobre lo que sería justamente una organización ecológicamente sustentable que tiene que ser no capitalista, pero lo que uno encuentra tanto en él como en Foster, como en mucha, incluso en la bibliografía más reciente, es una falta de pensar el problema, ligar, digamos, el problema de la necesaria superación del capitalismo para justamente poner fin a este metabolismo desequilibrado, esta lógica de trastornos metabólicos en distintas escalas, ligarlo a, bueno, cuáles serían la articulación político-social que podría llevar a ese camino, que bueno, obviamente tiene que ver un poco con algo que también ya alguien mencionó, digamos que muchas veces esas elaboraciones y esa recuperación de las ideas de Marx se dieron en un momento político enormemente adverso, digamos, para discutir la idea del socialismo o incluso más ofensivamente reivindicar el comunismo, digamos. Y bueno, ha habido, digamos, en ese sentido un desarrollo bastante unilateral donde el reencuentro de las herramientas conceptuales de Marx y el desarrollo de muchas de ellas en la crítica de la ecología del capital y en la fundamentación de la necesidad de una alternativa, no fue acompañada justamente de pensar, bueno, cuál sería la posible, los puntos de quiebre, digamos, o los puntos en los cuales la problemática ecológica articulada con las otras dimensiones de crisis sistémica que se pueden ver, puede dar punto de apoyo para justamente superar al capitalismo y empezar una transición hacia esa ecología más equilibrada. Digamos. La propia idea de transición al comunismo y cosas por el estilo no es una cuestión que aparezca muy teorizada, digamos, y las cosas que han intentado hacer autores como Foster, por ejemplo, que hace poco escribió sobre planificación y decrecionismo y demás, la verdad que son poco afortunadas porque hay una combinación de elementos sumamente acríticos del estalinismo y bueno, sigue estando esta ausencia de cómo se puede plantear seriamente la toma del poder, que es una cuestión que no aparece. Yo creo que eso recientemente ha ido cambiando, digamos. Encontramos en Andreas Malm, por ejemplo, la idea o el planteo provocativo de que necesitamos un leninismo ecológico, que después el autor lo termina resolviendo mal, digamos, y
es muy interesante y muchas de las cosas que plantea de lo que podría ser un programa de transición para poder ganar la personalidad política independiente del proletariado y hablarle a las grandes masas, muchas de ellas son muy sugerentes, pero bueno, renuncia a la idea de un estado de transición que surja de la destrucción del Estado capitalista y que permita el poder de las grandes masas a través de organizaciones como los consejos obreros y demás para deliberar en su destino y empezar a plantear esta transición. Bueno, yo creo que lo distintivo que uno puede encontrar como un punto en el libro de Ariel, el mío, y bueno, hay otros autores como Eduardo Sá Barreto en Brasil, que ha planteado, que yo lo tomo en el libro y plantea algunas cosas interesantes, es plantear justamente este problema de recuperar la idea de revolución y recuperar la idea de que, volviendo a la discusión del metabolismo, que justamente el problema que tenemos que poner en el centro es el problema de la transformación metabólica, digamos. ¿Qué significa la transformación metabólica? Significa que si lo que determina la dinámica de deriva antiecológica del capital, la producción de desastres ecológicos cada vez en escala más ampliada, tiene que ver con la lógica de la ganancia, tiene que ver con el hecho de un metabolismo que funciona de espaldas a todos los productores, porque los capitalistas tampoco lo dominan, están dominados por la necesidad de buscar la ganancia y eso los obliga a bajar los costos, a aumentar los volúmenes de producción, a generar nuevas mercancías que deben ser vendidas para poder seguir extrayendo el plusvalor y poder seguir realizándolo. Bueno, ese metabolismo hay que reemplazarlo por un metabolismo que no sea nuestras relaciones de producción cosificadas como algo que no podemos dominar, sino como basado en un dominio consciente de esas relaciones de producción que son nuestras, digamos. Nosotros, como colectivo humano social, somos quienes producimos, quienes vendemos, consumimos, etcétera, pero lo hacemos hoy a través de una mediación cosificada que es las relaciones de producción capitalistas. Bueno, no hay manera de cambiar eso que no sea cambiando la sociedad raíz y eso es la clave para pensar el comunismo. Y es justamente a través de la toma del poder por parte de una alianza de trabajadores, sectores populares y demás, controlar racionalmente ese metabolismo para que justamente las dos metas, la meta histórica, tradicional del comunismo a la que no podemos renunciar, que es una vida liberada de la miseria material y de abundancia en un sentido general, en el sentido de satisfacer las necesidades básicas y poder tener una vida de cierto ocio, donde ese ocio se pueda plasmar en consumos culturales que nos resulten satisfactorios y demás, y un metabolismo con la naturaleza equilibrado, razonable, que salga de este desquicio actual, se puedan volver dos objetivos compatibles. Bueno, la única manera de hacer eso es estableciendo razón y conciencia y control allí donde no lo hay, que es en nuestras relaciones de producción. Y bueno, esa es la clave, creo yo, el punto de partida para empezar a conquistar este comunismo, que se conquista tomando el poder y empezando una transición y ese es el punto de partida, ¿no? Pero es el punto de partida de una transición que va a partir de la situación turbulenta en la que estamos hoy, de las crisis ecológicas en las que ya estamos y que requiere ir construyendo justamente, alcanzando una situación de equilibrio en el metabolismo socionatural dinámico, cambiante, o sea, volviendo a esa idea que tenemos que tener presente siempre, de que así como lo social es turbulento y dinámico, y lo va a seguir siendo, porque no queremos una sociedad monolítica, ni gris, ni nada por el estilo, como muchas veces se dice de manera infundada de lo que sería el comunismo, y la naturaleza es un proceso, es un conjunto de procesos también dinámicos, caóticos y demás, pero en el control de nuestra propia relación con eso, a través de controlar nuestra relación de producción, es el preámbulo para poder cambiar, digamos, y establecer algún tipo de razón y equilibrio dinámico allí donde el capital solo genera caos y perturbación. Bueno, tuvimos un pequeño percance técnico. Se ve que no le gustó a los tecnooptimistas lo de las fuerzas productivas destructivas, nos boicotearon. Ariel se tuvo que conectar a través de otro dispositivo y ahora le vamos a dar la palabra a él para cerrar esta pregunta y que de hecho es la última pregunta de la entrevista, ¿no? ¿Cómo se caracteriza esta idea del comunismo? Ahí Esteban tiró varias cosas, bueno, pero que Ariel complete. Aparte esa frase ingeniosa se le ocurrió a él, o no sé si la sacó de otro lado, bueno, tiene la oportunidad de contar. Sí,
A mí me parece que el ecosocialismo había pensado muy bien muchas cosas. Ni siquiera hay que abandonar el término, se lo puede mantener, pero claro, muchas veces quedaba asociado a esto que yo decía, un socialismo concebido como un telón de fondo, con un significado poco definido y bastante disociado de una idea de revolución o de cualquier perspectiva estratégica. Entonces me parece que tanto el libro de Esteban como el mío lo que intenta es volver a esa fusión, ¿no? Pensar el ecologismo desde una perspectiva socialista, pero claramente asociada a un horizonte revolucionario y a algún tipo de planteamiento estratégico que posiblemente no esté del todo esbozado en estos libros, pero que bueno, pero que es la tarea que tenemos pendiente a futuro, una tarea activa, no es una tarea que pueda resolver ninguna persona escribiendo un libro, ¿no? A mí me parece que es importante, para poner esto en perspectiva, recordar un célebre texto de Nancy Fraser de finales de los 90, no recuerdo el título exacto, pero donde Nancy planteaba la redistribución y reconocimiento, ¿no? Y bueno, cómo había demandas de redistribución y demandas de reconocimiento, cómo las demandas de reconocimiento se habían empezado a hacer más fuertes en los últimos años y algunos debates que eso había generado. Y ella decía, bueno, los nuevos movimientos sociales, ¿no? Se los puede ver tanto como algo que prácticamente ha acabado con la izquierda, o otros podrían ver que, bueno, si algo sobrevive de la izquierda es por estas nuevas formas de lucha. Por supuesto que los movimientos sociales son una cosa muy importante y han tenido un peso fenomenal, pero también es cierto que el énfasis en lo social terminó eclipsando lo político, ¿no? Inclusive las viejas discusiones clásicas en la tradición socialista de cómo se articulaba lo sindical, ¿no es cierto?, como movimiento social, con el partido como movimiento político, es una cosa que casi ha desaparecido, ¿no es cierto?, en los últimos años. Yo creo que hay que intentar volver a algo por el estilo. No es renunciar a la dimensión social, sino que hay que comprender que eso se tiene que articular con una propuesta política. Un problema parecido se presenta con la articulación entre lo micro y lo macro, ¿no? Las diferentes tradiciones ecologistas, por razones muy comprensibles, por supuesto, ante las dificultades de elaborar un proyecto de sociedad alternativo, ante el auge del neoliberalismo, ante el peso descomunal del Estado, han tendido a refugiarse en resistencias locales, en propuestas a pequeña escala, que no pueden ser de ninguna manera menospreciadas. Todo es muy importante, pero el problema es que también es muy importante pensar modelos de sociedad a gran escala, pensar en los problemas que entraña hacer política a nivel estatal y los problemas enormes que entraña tomar el poder del Estado y transformar las relaciones capitalistas de producción. En los últimos años, los movimientos ecologistas, insisto, por razones que son comprensibles, ¿no? Pero una cosa es que sean comprensibles, otra cosa que pensemos que entonces lo único que hay que hacer es eso, o que esa es la vía ideal. Creo que muchas veces el ecologismo hizo de la necesidad virtud, ¿no? Ante cosas que eran necesarias hacer o que era lo único que se podía hacer, se lo eligieron la virtud. Creo que eso hay que revisarlo. Y esto se inscribe en otro proceso de larga data, ¿no?, que era cómo los intelectuales de izquierda, desde hace varias décadas, hemos entrado en un proceso profundo de academización y de alejamiento de las fuerzas políticas, y cómo también en muchos contextos, pienso sobre todo en los años 90, los pequeños grupos que mantenían algún tipo de organización y de lealtad militante, una perspectiva revolucionaria, muchas veces tenían una gran tosquedad intelectual. Yo creo que lo que estamos intentando hacer, y creo que en ese sentido apuntan el libro de Esteban y el libro mío, es mostrar la posibilidad, la viabilidad, en el caso de Esteban, que es un dirigente de un partido revolucionario de cierta importancia en la Argentina, un militante político puede tener un pensamiento riguroso, ¿no?, más allá de ese prejuicio a veces instalado, ¿no es cierto?, de que, bueno, para ser un pensador riguroso no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que tener compromiso con la derecha, no tenés que tener compromiso con la izquierda, no tenés que
o no tenés que tener un compañero de ruta, un simpatizante del PTS y del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, también la señal de que un intelectual con preocupaciones políticas puede tener y buscar tener una acción estrecha con fuerzas políticas, con las que muchas veces hay acuerdos y con lo que muchas veces hay desacuerdos, y entendiendo que las necesidades y las exigencias del rol del dirigente o del militante no son exactamente las mismas que el del intelectual, pero que ahí se puede producir un proceso de sinergia. Yo creo que el rol de los intelectuales, más o menos de los intelectuales en tanto que intelectuales, ¿no? También puede ser intelectual jugando otros roles, ¿no? Que tienen otras lógicas. Creo que el rol del intelectual es intentar pensar con el máximo rigor y traer problemas que por ahí no siempre están vistos, y que eso sirva como insumo para las organizaciones militantes, ¿no? Que tomarán lo que quieran tomar, lo que puedan tomar, y será un proceso de discusión, pero bueno, todo movimiento revolucionario tiene que tener esa movilidad, ¿no? Siempre alguien traerá alguna idea nueva, y habrá que discutirla, pero me parece que es importante volver a estrechar, ¿no es cierto?, esa gran separación de las últimas décadas entre intelectuales y organizaciones políticas. Y creo además que en algún futuro, que esperemos cercano, pero que no lo podemos dar por seguro, bueno, las organizaciones militantes deberán dar las organizaciones militantes revolucionarias, quiero decir, no cualquier organización militante. Nos vamos a enfrentar ante el desafío de dar el salto de actuar solamente sobre vanguardias movilizadas a tener una política de alcance de masas, ¿no? Eso va a ser, cuando eso ocurra, bueno, va a ser fenomenal en la situación. Eso seguramente va a ocurrir de manera prematura, ¿sí? No podemos esperar hacer política de masas cuando estén dadas todas las condiciones. Eso va a entrañar tremendos riesgos, pero creo que es el desafío que tenemos en los próximos años. Si asumimos verdaderamente la caracterización de que lo que se viene, dada la situación ecológica, dada la situación energética, dada la situación económica, la larga onda de bajas tasas de acumulación del capital, la crisis geopolítica, en fin, dado todo ese combo de cosas, lo que se nos viene es un mundo cada vez más convulsionado, y bueno, los intelectuales de izquierda y la militancia de izquierda tendremos que aprender a luchar en ese mundo que va a ir mutando, va a ir cambiando con respecto al mundo en el que, bueno, muchos de nosotros nos formamos, que era un mundo pavoroso y poco simpático, pero que tenía ciertas coordenadas de estabilidad relativa que creo se están rompiendo, ¿no? Y esas coordenadas de estabilidad relativa, una dimensión no menor es la ecológica, ¿no? Y creo que ese va a ser una de las arenas de lucha más importantes en los próximos años, y va a estar atravesada por los conflictos y las confusiones ideológicas de todo estos, típica de estos tiempos, ¿no? Porque además de las corrientes que mencionamos, también habría que incluir las posibilidades de proyectos ecofascistas, ¿no? De autoritarismos severos que intenten solucionar los problemas ecológicos expulsando migrantes, reduciendo la población, estableciendo controles autoritarios de todo tipo, introduciendo formas de desigualdad aún más grandes, etcétera, etcétera. Pero creo que un análisis sensato del mundo que se nos viene es ese. Después, bueno, nuestra capacidad de acción política hoy en día es limitada. Bueno, podemos mirar que sea menos limitada en el futuro. Pero sí creo que hay aspectos donde los marxistas tenemos como cierta relativa ventaja, que es lo que podríamos llamar las reservas estratégicas del marxismo, ¿no? En nuestros clásicos y en muchos de los pensadores contemporáneos, aunque no sean los más conocidos, aunque no sean los más visibles, herramientas intelectuales que nos permiten entender lo que pasa en el mundo,
lo que pasa y en base a eso intentar una práctica política que tenga algún tipo de fuerza revolucionaria real, que hoy es limitada, ¿sí? Es escasa, no nos podemos engañar, pero que, bueno, podemos tener cierta expectativa de que en el futuro tendremos oportunidades. Las oportunidades, bueno, después se pueden aprovechar o no, y bueno, pero el mundo no va a ser tranquilo, y mucho menos en el terreno ecológico. Yo quería acotar una breve cosita nomás. Coincido con esto último mucho, de que efectivamente el mundo no va a ser tranquilo, yo incluso ecológico. Como síntomas, digo, yo mencionaba en mi intervención un síntoma de giro que con estos libros, digo, hablan en un momento donde hay otros autores que hay un diálogo, digamos, en algún punto, como Mann, Sabarreto, etcétera, que es decir, que no son intervenciones que ocurren en el vacío, sino que podemos encontrar, pero sobre todo también aparecen los movimientos, otra cosa que me parece alentadora, digamos, como por ejemplo sectores de la juventud y demás, que hoy ven un problema que antes que quizás estaba mucho más ausente, que es, como por ejemplo, íconos como Greta Thunberg y demás, que en los últimos tiempos hemos visto reivindicaciones de luchas vinculadas a problemas ecológicos encaradas de la clase obrera y planteando la necesidad de ligarse a los sectores de trabajadores. Creo que son síntomas interesantes en el sentido de que si algo vimos claramente como un síntoma, como algo marcado en las últimas décadas, es que lo verde y lo rojo, digamos, han ido por carriles tradicionalmente separados, digamos, y estos intentos de tender puentes del ecosocialismo que hablamos y demás han sido más bien anecdóticos, puntuales y carentes de estrategia, digamos. Me parece que hoy hay un movimiento que permite un diálogo, que obviamente que haya sectores que vean el problema de la clase obrera no significa que todas las discusiones estratégicas que se abren y que están planteadas se salden, pero crea un marco para empezar a discutirlas y para plantear justamente la necesidad de esta perspectiva de comunista que pueda llegar a sectores de movimiento ecológico, juvenil y demás, que quizás en otro momento podía estar más bloqueado, y que me parece que es un elemento que también tiene que ver con esa nueva situación de la que estamos hablando y que creo que es mucho más un síntoma alentador, digamos, para este tipo de intervenciones que planteen salidas a la problemática ecológica vinculadas a una transformación de la sociedad de raíz en un sentido revolucionario comunista, digamos. Muy bien. Bueno, con esto vamos cerrando esta conversación. A ver, Esteban, si tenés ahí los libros, mostralos una vez más. Ariel todavía no tiene su propio libro porque, bueno, vive en la cordillera y todavía no se lo enviamos. Ecomunismo y Rojo Fuego, por Ariel Petruccelli y Esteban Mercatante, respectivamente. Sobre estos libros hemos estado conversando con los compañeros y, bueno, esperamos que haya sido de su interés. Obviamente todos estos temas se pueden profundizar leyendo los libros, por supuesto que una charla por YouTube no reemplaza la lectura de los trabajos, pero con esto intentamos hacer una especie de introducción para ver si la gente le interesa profundizar, porque es un debate de mucha actualidad y que tiene, como decían los compañeros, implicaciones estratégicas que se van a ver cada vez más claramente de mínima en el mediano plazo, ¿no? Pero incluso en el corto plazo. Así que con esto les agradecemos por haber llegado hasta acá. A la gente que se queja de que mis entrevistas son muy largas, le digo como siempre que no puedo hacer nada por ustedes. Y le agradezco a Ariel y a Esteban por su colaboración para hacer esta conversación y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Quédense igual ustedes dos, así conversamos después de que finalizamos la transmisión.